Saludos amigos, en esta oportunidad vamos a compartir el tema Hanul Pumonín, es el nombre de Dios. Esta es la primera entrega de dos partes. Suscríbase a Loredo Nelson, dele me gusta y no olvide darle clic a la campanita para que reciba todas las actualizaciones de los videos que compartimos regularmente. Bien, siempre enmarcados en el seminario especial, el estatus y el valor de los padres verdaderos a la luz de la divina providencia. Vamos a estudiar a continuación el nombre de Dios, Hanul Pumonín. Es preocupante saber cómo vamos a educar a las futuras generaciones sobre Dios. Hemos estudiado, de acuerdo al principio divino, que ya pasamos la etapa del Antiguo Testamento, en la cual se denominaba a Dios Yahweh, que era un nombre que era impronunciable. Luego, en la era del Nuevo Testamento, pasamos a llamarle Padre, gracias al Evangelio de Cristo. Y nosotros, como unificacionistas, por un buen tiempo le hemos llamado Padre Celestial. Pero estando gozando del tiempo actual, en la era del completo testamento, nos referimos a Dios con su nombre Hanul Pumonín. Entonces vamos a dilucidar el significado del nombre Hanul Pumonín, el concepto. ¿Por qué? Según las palabras de la Madre Verdadera, el día de la fundación proclamó el nombre Hanul Pumonín. Madre Verdadera dijo, ahora hay que cambiarle el nombre. Al orar lo llamaremos Hanul Pumonín en vez de Hananín. Significa padres celestiales, un nombre que tiene sentido en idioma coreano. En inglés suena suave, Heavenly Parents. Al orar hay que nombrar primero a Hanul Pumonín, luego queridos padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad. Empiecen por cambiar eso. Si no lo cambio y reordeno yo, dice la Madre Verdadera, desde el día de la fundación, ustedes no podrán hacerlo más tarde. Lo consulté con mi mente original, el 7/1/2013, en el Chon Jong-un. Ahora tenemos que recibir este nombre de corazón y servir a Hanul Pumonin en esta era del Chon Il-guk, en esta era del reino de Dios. Entonces, trataremos de estudiar teóricamente el nombre de Dios. Desde el día de la fundación, la Madre Verdadera proclamó el nombre Hanul Pumonin y desde el punto de vista del principio divino, del pensamiento de unificación y desde el punto de vista de las palabras de los padres verdaderos, trataremos de estudiarlo entonces a continuación. Hay muchos que cuando nos referimos a las características duales de Dios, opinan y dicen, ustedes están hablando de un dualismo, pero vamos a hablar de que esto no es un dualismo. La madre nos da a conocer que lo que ustedes tienen que saber es que la creación del mundo comenzó porque el creador es Dios Padre y Madre, Dios Padre y Dios Madre. Según su propia imagen creó al hombre y a la mujer para que llegasen a ser los ancestros de la humanidad. Ese es el principio fundamental de la creación del mundo. En el libro del principio divino, estudiamos las características duales de Dios, las características masculinas y femeninas de Dios. Llamamos a la positividad y negatividad de Dios masculinidad y feminidad respectivamente. Es, esto es una frase propia del principio divino. Es la parte que explica el principio divino que Adán y Eva son creados como hijos de Dios. En Génesis 1:27 lo leemos, creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Y en Génesis 2:22 leemos que de la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre.
Al ver a Adán y Eva, podemos observar de que Dios tiene un par de características duales, masculinas y femeninas. En esta diapositiva que estamos mostrando, nos muestra pues el contenido del pensamiento de unificación, donde conocemos la masculinidad y feminidad de Dios, tanto en los seres superiores e inferiores. Esto manifiesta el contenido del pensamiento de unificación y nos habla de la ley de la creatividad, de la ley creativa, de la semejanza con masculinidad y feminidad. El ser humano fue creado varón y mujer, pero en los animales encontramos macho y hembra. En los vegetales estambre y pistilo, y en los minerales iones positivos y negativos. Todo está creado en sistema de pares. Las características masculinas y femeninas de Dios son la fuente del género de toda la creación. Varón y mujer asemejan por separado la masculinidad y feminidad de Dios. O sea que el varón y la mujer expresan separadamente las características duales de Dios. Así que son un cuerpo sustancial, separado de las características duales de Dios. A continuación, veamos palabras del Padre verdadero. ¿Para qué contraemos matrimonio? Para asemejarnos a Dios. Dios es el ser unificado que posee la naturaleza invisible del hombre y la naturaleza invisible de la mujer. Las personas que poseen por separado la naturaleza de Dios son diferentes. Varón y mujer son diferentes, puesto que son un hombre y una mujer. Deben unirse y convertirse en una semilla y retornar a la posición de la naturaleza original de Dios. Reverendo San Myung Moon. Esto expresa la base del fundamento de cuatro posiciones. Hemos leído palabras del Padre y de la Madre sobre las características masculinas y femeninas de Dios. Veamos más lectura. Dijimos que Dios es el sujeto masculino de características masculinas y femeninas. Solo es que se manifiesta como sujeto masculino, pero también posee carácter femenino. Se muestra masculino, pero por detrás también posee carácter femenino. Varón y mujer manifiestan diferentes planos entretejidos de la creación, como dentro y fuera, izquierda y derecha, arriba y debajo. Si profundizamos más y más en la búsqueda del origen del universo, llegaremos a Dios y nos daremos cuenta que Dios tiene características duales de naturaleza masculina y femenina. El reverendo Sang Myung Moon, en su discurso En busca del origen del universo, realizó una gira por América Latina y en el cual hablaba sobre el tema de las características duales de Dios. Por lo tanto, hemos interpretado con estas palabras y con el principio divino las características duales de Dios. O sea que Dios posee un carácter masculino y también posee un carácter femenino. Entonces, para entender a Hanul Pumonin, lo importante es que tiene carácter masculino, pero también carácter femenino. No es masculino Dios. Cuando estudiamos el pensamiento de unificación en el capítulo de la teoría de la imagen original, el pensamiento de unificación, al explicar la naturaleza positiva y negativa de Dios, es preferible, según el conferencista, usar los términos yang y yin, porque si decimos positivos y negativos, alguien puede malinterpretar esto y puede sentirse incómodo. Entonces, la naturaleza yang y yin de Dios se explica en términos de los atributos de carácter interno y aspecto externo, sin distinción de género. Esto puede explicar que Dios es uno, pero no revela que Dios es Padre y Madre celestial, que tiene características de masculino y femenino.
Entonces, no se manifiesta claramente la esencia de Dios. Veamos la siguiente diapositiva. Encontramos acá y podemos ver que dice que hay una clasificación de positividad y negatividad, y es como que si los masculinos tuvieran lucidez y memoria, alegría, actividad, y las mujeres tendrían ambigüedad, olvido, confusión. Pero esto es un error, porque tanto el hombre como la mujer poseen ambas características positivas y negativas, o de yang y yin dentro de sí. Entonces, significa que el pensamiento de unificación tampoco es suficiente para explicar la esencia de Dios, que tanto menciona la madre en sus charlas, que hay que comprender la esencia de Hanul Pumonin. El pensamiento de unificación agrega otras explicaciones. Veamos la siguiente diapositiva. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer. Génesis 1:27. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. ¿Qué tipo de ser es el varón? Es un cuerpo sustancial de positividad yang. El varón es un cuerpo sustancial masculino, poseedor de carácter interno y forma externa, tipo yang o positivo. ¿Qué tipo de ser es la mujer? Es la mujer un cuerpo sustancial femenino, poseedor de carácter interno y forma externa, tipo yin o negativos. Anteriormente hablamos solamente del carácter interno y la forma externa, sin distinción de género o de sexo, pero no explica claramente que Dios tiene masculinidad y feminidad. Aquí habla del hombre y la mujer, pero no se refiere exclusivamente a la esencia de Dios. La mujer es un cuerpo sustancial femenino, poseedor de carácter interno y forma externa, tipo yin o negativos. El varón es un cuerpo sustancial masculino, poseedor de carácter interno y forma externa, tipo yang o positivos. Pero esto también es inexacto. Para dar una conclusión a esto, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ya leímos Génesis 1:27. Entonces, ¿cómo es Dios? Dios existe como cuerpo sustancial masculino con carácter interno y forma externa positivos, y al mismo tiempo como cuerpo sustancial femenino con carácter interno y forma externa negativos. Por consiguiente, Dios no solo tiene un carácter masculino, también tiene un carácter femenino. A través de todos los seres creados podemos aclarar eso, ¿verdad? Algunos se preguntan, en la creación, hay varón y mujer, macho y hembra, todo está en pares, positivo y negativo. ¿Por qué solo Dios es masculino? Ese es el concepto que han observado o han creído a Dios. Esto fue porque en diferentes etapas de la providencia de restauración se lo vio a Dios de diferentes maneras. Pero ahora, en la era del Chonilguk, tenemos que revelar claramente la esencia de Dios. Dios tiene un carácter masculino, pero no solo es masculino, también tiene un carácter femenino. Dios es el Dios de características de masculinidad original y feminidad original. También tiene un carácter interno original y una forma externa original. Esto hace que Dios manifiesta, revela claramente que Dios existe con un carácter masculino y un carácter femenino. Que todas sus oraciones y deseos se cumplan, sus planes y metas sean una realidad. En el próximo video compartiremos la segunda parte del tema Hanul Pumonin. Que las bendiciones de Dios, las bendiciones de Hanul Pumonin estén con cada uno de ustedes, sus familiares, vecinos y amigos. Ayú. Muchas gracias por su atención. Este tema es muy importante. Comparta, comparta, que este tema es muy importante. Comparta.